Buenos días a todos, estamos aquí en este espacio de transmisión de Facebook de Penguin Random House. Hoy nos encontramos con Fernando Butazzoni, el autor de Una historia americana, nuestra novedad importante de Alfaguara que se publicó en agosto. Entonces, bienvenido Fernando. Gracias. Y la pregunta es, esta es una historia que es una novela, pero que está anclado en una historia real que conmocionó a Uruguay y al mundo en aquella década del 70. Así que, ¿cuánto hay de verdad en esta historia? Bueno, en toda historia hay siempre componentes de verdad y componentes de ficción. Yo creo que en realidad la historia de Mitrione, que es el principal protagonista de esta historia, que era un agente del gobierno norteamericano destacado en Uruguay, que fue secuestrado y asesinado por los Tupamaros en 1970, es una historia que curiosamente entrelaza en sí misma la verdad con la ficción y aún con la mentira, porque Mitrione, Dan Mitrione, en realidad no se llamaba Dan, se llamaba Donato. Era un agente norteamericano, pero no había nacido en Estados Unidos sino en Italia. Los Tupamaros lo secuestraron sin saber muy bien quién era. Después se dijo que Mitrione era un agente de la CIA y eso nunca logró probarse, aunque mucha gente lo sospecha. En fin, tiene una serie de elementos que a mí me resultaron interesantes, porque de alguna manera como que confluyen la verdad, la ficción en la vida de esa gente, la ficción de una organización guerrillera que era tenida en el mundo entero como una especie de paradigma de la perfección, de la exactitud, del no fallo, y que sin embargo cuando uno se pone a estudiar detalladamente cómo ocurrieron las cosas, realmente fue todo muy improvisado, muy realizado de manera muy artesanal, por decirlo así, ¿no? Entonces como que se descorre un velo y se muestra una verdad que estaba, no sé si oculta, pero por lo menos desconocida para la mayoría de la gente, ¿no? Ese es un poco el espíritu con el que el libro aborda, o el relato aborda 10 días de la historia, 10 días, desde el 31 de julio de 1970 hasta el 10 de agosto, o el 11, que fue cuando el cadáver de Mitrione, con 3 balazos adentro, lo meten en un ataúd de acero y lo suben a un avión y se lo llevan de nuevo para Estados Unidos, ¿no? Esa es la historia que se cuenta. Y evidentemente, más allá de que hay todo un trabajo con el lenguaje, un trabajo literario que te implica a vos como escritor de novela, de narrativa, de ficción, también hay atrás una gran investigación, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó munirte de todos los materiales como para poder encarar este proyecto? Bueno, ahí hay dos grandes vertientes. Por un lado, la investigación documental, que yo creo que la principal artífice de ese trabajo, hay que darle todo el crédito, es Clara Aldrigi, una investigadora uruguaya que estuvo años hurgando en los papeles desclasificados de la CIA, del Departamento de Estado, del gobierno norteamericano, del gobierno uruguayo. Y por otro lado, la vertiente de los testimonios, con los cuales yo me enfrenté más de 40 años después de acontecidos los hechos. Logré hablar con mucha gente que participó en el episodio, tupamaros, funcionarios públicos del Estado uruguayo, policías, y entre todos logré como que armar una especie de relato bastante coherente y coincidente. Había algunos testimonios, algunos cuentos, digamos, que no coincidían entre sí, eran dudosos y decidí dejarlos afuera. Pero esa fue la parte tal vez más dura, porque a mí mismo me enfrentó a personas que contaban cosas que de repente yo no hubiera querido escuchar, ¿no? Pero bueno, creo que fueron los grandes protagonistas, los que lo secuestraron, los que lo tuvieron cautivo, los que lo mataron, y su palabra creo que es muy valiosa como testimonio de un relato, de una historia que parece guionada para contar para una novela, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad es que le quiero decir al público y a todos los que nos están mirando que se acerquen a este libro, porque realmente la lectura es absolutamente atrapante. Es de esa novela que cuando uno empieza realmente no puede parar hasta terminarla, y que uno vive pensando siempre en ese mundo de la novela. Cuando la deja un rato está haciendo otras cosas y se está acordando del momento en el que está y empieza a pensar en cuándo va a llegar el momento de volver a esa novela, como pasa con los grandes libros. Así que nuestra recomendación para este libro, y las gracias a Fernando por acompañarnos hoy. Bueno, gracias y un saludo a todos. Chao.